Ahí, ven, ya estoy compartiendo también la presentación. Estoy avanzando. Sí, ya. ¿Ya? Bueno, ya compartí mi escritorio entonces. Ok, bueno, entonces ya. Tenemos que los cuartiles es esa medida que nos divide en cuatro partes proporcionalmente iguales, un conjunto de datos. Aquí lo que vemos es que en una recta numérica pues se representa el valor mínimo. Entonces aquí el cuartil 1 ubica al 45%, al 25% y el cuartil 2 pues va a coincidir con la mediana. ¿Por qué? Porque ya lleva acumulado el 50%, el cuartil 3 acumula el 75% o el 25% más alto. ¿Qué vamos a hacer ahora? De acuerdo a los datos que se manejaron en el video, que son estos datos, ¿se acuerdan que vamos a hacerlo con los agrupados y con los no agrupados? El primer conjunto de datos que respondía a las calificaciones de un grupo de alumnos. Eran 40 alumnos, ¿se acuerdan? Entonces el alumno 1 pues tenía una calificación de 81, el alumno 2 una calificación de 52 y así sucesivamente. ¿Qué teníamos que hacer? Los datos los ordenábamos siempre. Acuérdense que la primera cosa que tendríamos que hacer con un conjunto de datos numéricos es ordenarlos de menor a mayor. O de mayor a menor, ¿no? Pero bueno, se acostumbra que sea de menor a mayor. Con eso ya tenemos un dato bien importante, que es el dato menor y el dato mayor, que se llama, la diferencia entre estos dos datos se llama rango. En este caso el dato mayor era 98 y el dato menor era 40. La diferencia entre estos dos datos nos da un rango de 58. También, teniendo los datos ordenados, podemos ubicar otro dato muy importante, que es el dato de la variación. La variación en este caso es 1. ¿Por qué? Porque si analizamos el conjunto de datos y tomamos dos datos consecutivos, no observamos que la mínima diferencia entre dos datos es de 1. Aquí tendríamos que irnos avanzando y entonces tenemos que de 60 a 61, pues ya, por default, con dos pares de datos que estén consecutivos y la diferencia entre ellos sea de 1, pues ya con eso yo ya identifico que la variación es de 1. Ok, ¿qué hacíamos? Bueno, pues de acuerdo al formulario, sabemos que la fórmula que está catalogada en el formulario es la de la posición. Ahí tengan mucho cuidado y está marcado en el formulario que para obtener los cuartiles en datos no agrupados, pues la fórmula que marca el formulario justamente es la posición del cuartil, no el cuartil como tal. El cuartil es un valor referente a la variable. En este caso, ¿me pueden decir cuál es la variable, por favor? En el caso del ejercicio que que les estoy mostrando aquí, ¿cuál es la variable para este ejercicio? ¿Cualquiera me puede decir? No los oigo. Calificaciones. Ajá, exactamente. La variable se llama. De hecho, se acostumbra a que las variables tengan una definición en singular. Entonces la variable es calificación. A veces se nos va y a mí igual se me va y la defino o la describo como una variable, como un valor, como un sustantivo en plural. Pero no, en realidad es en singular. Entonces la variable es calificación. Y esa variable está medida con un nivel de medición de razón. Es una variable numérica, ¿están de acuerdo? Entonces el nivel de medición es de razón. Ok, entonces en estas variables, que son variables numéricas, podemos ubicar estas medidas de posición, que son los cuartiles, deciles y percentiles. Las que estamos viendo ahorita pues son justamente los cuartiles. Y entonces, bueno, ya tenemos el valor del rango de la variación, de acuerdo, nada más por haber ordenado los datos ya podemos tener esos datos. Luego, el valor del cuartil 1 pues se obtiene con esta formulita, que es los fractiles para datos no agrupados, y entonces los cuartiles se obtienen con
K, si n es par, en este caso eran 40 datos, K por n entre 4, y entonces lo que nos da es la posición. Entonces la posición del cuartil 1 no está aquí, pero la posición del cuartil 1 pues es 10, ¿están de acuerdo? 10. Y luego la del cuartil 2 pues sería 20, y la del cuartil 3 sería 30. No hay otra cosa más que ubicar las posiciones. Incluso voy a generar aquí un espacio que diga posición. Ok, entonces la posición está en la posición 10, en la posición 20 y en la posición 30. Este es el valor del cuartil 1, es la calificación 70 como tal. Eso sí es el cuartil 1, va a ser igual a 70. Cuartil 2 va a ser igual a 77 y cuartil 3 va a ser igual a 82. Lo que quiere decir es que el 25% de las calificaciones de mi grupo estudiado fue menor a 70. El 50% de las calificaciones del grupo estudiado pues fue de 70, más bien no es menor a 70, sino es de 70 o menos. Aquí igual el del cuartil 2, las calificaciones de 77 o menos, que acumula a todos estos, aquí acumula el 50%. ¿Ok? Y aquí, bueno, pues es igual, el 75% de mis estudiantes obtuvo una calificación de 82 o menos. Aquí, por ejemplo, bueno, vamos a verlo y también esto me interesa mucho, que quede comprendido que fíjense, aquí lo que estoy haciendo nada más es encontrar las frecuencias puntuales. Ya lo habíamos hecho en un video anterior, y lo que estoy haciendo es que mi dato menor es de 40 y el dato mayor es de 98. Para hacer las frecuencias puntuales, entonces voy a hacer del 40, 41, 42. Tengo que irme de variación en variación hasta llegar al 98. ¿Qué es ese rango? Fíjense, ¿ya se fijaron ese valor del rango que es? Da 58, pero el rango más la variación da 59. ¿Qué quiere decir? Que ese valor es el que yo voy a tener aquí de número de datos. Aquí voy a tener 59 datos. Sí, que voy a tener que graficar. La gráfica de una distribución de frecuencias puntuales queda como esta. Y si se fijan, aquí está pues acumuladas las frecuencias de cada uno de los valores de la variable calificación. Miren, aquí otra vez cometí el error, aquí debe ser calificación. Bueno, esto no es así algo como a fuerza, sé que sea en singular, pero sí creo que es mejor. Y también a nivel de computación y de algunos sistemas, lo que nosotros ocupábamos era variables definidas en forma singular. Bueno, ya, ¿qué vemos aquí, muchachos? Si se dan cuenta, aquí se observa que la mayoría de las calificaciones de ese grupo de alumnos, de ese conjunto de alumnos, pues está ubicando hacia este lado. De hecho, podemos ver aquí, fíjense, aquí empezamos a ver una de las siguientes medidas que se llama de forma. Y entonces se ve que hay como un sesgo. Un sesgo son las colitas. En este caso el sesgo está hacia acá. Si se fijan, es así como así. Y el sesgo está hacia la izquierda. Tiene un sesgo hacia la izquierda. No es una distribución que se esté distribuyendo de manera muy normal, que tiene un sesgo, y eso se puede medir qué tan sesgada está. Hay un valor, hay un número tal cual que me dice qué tan sesgada está, ahí está qué significa acá en el formulario. Miren, ¿ya se fijaron? Aquí está en las medidas de forma. Tenemos que no es tan simétrica en el caso de la gráfica. Se parece a esta, la que nos salió ahora con lo de las calificaciones. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo vamos a ver. Ya, eso son medidas de forma y ya estamos ya
ya próximos a verlas. Yo creo que la siguiente sesión ya vemos eso. O les grabo un videito también de esto. Entonces, bueno, está acumulado hacia acá, ¿no? ¿Qué otro, cuál es otra gráfica? Bueno, esto es un histograma de frecuencias puntuales. A veces podemos pensar también en que, o por qué no, ya que lo vemos así, nos damos cuenta que visualmente no es tan atrayente una gráfica de esta forma. Porque estamos aquí teniendo muchos datos. ¿Cuántos datos? Pues exactamente lo que nos dice el rango de datos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues se deciden agrupar los datos. Y entonces en datos agrupados ya podemos tener, yo aquí ya lo hice con la misma técnica que hemos manejado, que hicieron hace unas sesiones. Tengo aquí mi conjunto de datos, tengo el rango, tengo la variación, y aquí con lo que se juega un poco es con el tamaño de intervalo, ¿se acuerdan? Se recomendaba siempre que fuera un tamaño de intervalo sin par, para que hubiera un punto en el centro que se convertiría en la marca de clase. Y entonces, por ejemplo, yo aquí tengo que si mi tamaño de intervalo es 5, entonces voy a obtener 11.8 número de intervalos, es decir, 12 intervalos. Y efectivamente, ¿no? Aquí tengo 12 intervalos que están agrupados de 40 a 44, lo que me da un tamaño de intervalo de 40, 41, 42, 43 y 44. Acuérdense que son 5. 5 porque son los números o los valores de la variable que están comprendidos en ese intervalo. Estaba comprendido el valor 40, el 41, el 42, el 43 y el 44. Son 5 números. Y bueno, y entonces también se puede hacer una gráfica que es igualmente bueno, esta no lo hice como histograma, sino lo hice como polígono de frecuencias. Y pero bueno, pues está representando exactamente lo mismo que puede demostrar un histograma. Y entonces aquí se observa también, ¿ya se fijaron? Cómo no está simétrica, tiene un sesgo, que es esta colita. Se ve más fácilmente en esta gráfica. ¿Se acuerdan cuántos intervalos o cuántos valores se recomendaba que se colocaran aquí en el eje de las X? ¿De cuántos a cuántos? ¿Alguien que me conteste? ¿Cuántos intervalos se recomendaba tener? Me parece que eran menos de 14. ¿Y más de? ¿De 12? No, más de 6. Más de 6, o sea, entre 7 y 14 intervalos es un muy buen número. O entre 7 y 14, sí, como datos aquí en el eje de las X, cuando serán valores numéricos, se recomienda que tengamos entre 7 y 14. Aquí tenemos 12. 12 están saliendo 12 intervalos, por lo tanto, pues esta gráfica visualmente queda más entendible de esta manera. Se agruparon los intervalos. Y si se dan cuenta, pues también son poquitos datos, son 40 datos. ¿Pero qué tenían esos 40 datos? Tenían un rango muy grande. ¿De cuánto tenía el rango? De 58. Quiere decir que lo que yo iba a tener aquí eran 58 datos. Eran muchos. ¿Por qué? Porque yo tenía que, para que realmente pueda dejar las frecuencias puntuales, pues tengo que dejarlas avanzar de uno en uno, de una variación en una variación. Entonces no convenía pues dejarlas así. En este caso visualmente nos funcionaba más esta parte de agrupado. Y aquí se ve mucho más claro este sesgo, que es esta colita, hacia la izquierda. ¿Ok? Bueno, ¿cómo más podemos ver esos datos? Y eso es a lo que vamos a centrarnos el día de hoy. Es con una gráfica que sobre todo ayuda a comparar entre grupos. Esta gráfica se llama gráfica de bigotes o diagrama de caja, y lo que hace es lo siguiente. Bueno, aquí está, es como, este es el valor mínimo,
Este de aquí, el que inicia la cajita, pues es el cuartil 1. El valor que está aquí es el cuartil 2 o la mediana. Y el valor de acá es el cuartil 3 y acá está ubicado el valor máximo. Acá lo tenemos también. Este es otra vez una cajita. Y tenemos aquí el valor mínimo, que en este caso era de 50. Este es un ejemplo de puntos en el examen de 50. Aquí el cuartil 1 tiene un valor como de 69. Aquí el cuartil 2 un valor como de 70. 72, 74, 76, 70, como de cuánto, como de 80, como de 78, ¿no? Y aquí de como de 86 y el valor máximo, ¿sí? Que era el que está acá, que será como de un 96, ¿sí? ¿Cómo, para qué más sirve esta gráfica? Para hacer comparaciones. Si ustedes están comparando, pensemos las calificaciones obtenidas por dos grupos, conviene representarlo también en conjunto a través de un diagrama de caja. En realidad lo que están midiendo es la misma variable. Pensemos en que entonces están comparando las calificaciones que obtuvo el grupo A con las que obtuvo el grupo B. Y entonces la variable va a ser la misma, la variable es calificaciones. Sin embargo, cómo se va a estar distribuyendo esas calificaciones en dos grupos diferentes, pues va a ser lo interesante de analizar, y no van a ser iguales porque pues son grupos distintos. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que vamos a llamarle a este grupo 1, al que está abajo, y bueno, tenemos que el valor mínimo fue de 20, es decir, la calificación mínima fue de 2 puntos. Después tenemos el cuartil 1, que es de 24.5, el cuartil 2, que es de 33.5, y el cuartil 3 de 39, y el valor máximo fue de 45. Pensemos en que la calificación máxima era 5, ¿no? Para que tenga esto un poco más de sentido. Pensemos en que el puntaje de puntuación iba de 0 a 50. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que fíjense cómo el 50% de las calificaciones del grupo A fue menor a 33.5. Mientras que el 50% de las calificaciones del grupo B fue menor a 29.5. ¿Sí? Ahora, en el grupo B tenemos que las calificaciones pues fueron mayores a 29.5, o que ¿cuánto da? Que el 75% de las calificaciones pues obtuvo una puntuación menor o una calificación menor a 38.5 en el grupo B, y de 39 en el grupo A. Digamos, aquí en el cuartil 3 estuvieron muy similares, pero el cuartil 2 definitivamente hay mucha diferencia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hasta aquí alguna duda, muchachos? Lo que vamos a hacer, bueno, ahorita comenzamos por hacer este diagrama, que es el con el que vamos a empezar o con los datos que ya teníamos, que son estos. Y después vamos a generar el diagrama de bigotes en la misma hojita con otro grupo. Ok, ahora sí, díganme, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Podrían ya comenzar a dibujar su diagrama de bigotes? Los datos van a ser estos. Bueno, y me tienen que ir diciendo, muchachos. ¿Están de acuerdo que, o bueno, más bien yo les voy a ir diciendo? Y mientras, si quieren, si quieren comentarme algo o si tienen alguna duda.
este caso el valor mínimo pues sería 40, el cuartil 1 sería 70, el cuartil 2 sería 77, el cuartil 3 sería 82 y el máximo sería 98. Estos son los datos que necesitan para hacer el diagrama de caja. Entonces tendrán que tener ahí en su libretita, por favor, esto. Primero esto, colocar por favor aquí una recta numérica y ubicar el valor mínimo, el valor máximo, la mediana, perdón, el valor mínimo, el valor máximo, el cuartil 1, el cuartil 2 o mediana y el cuartil 3. Ahora sí, aquí, ¿hasta aquí alguna duda, muchachos? Ahora sí, podemos pensar en este. ¿Lo están haciendo? ¿Me lo podrían enseñar? Yo asumo que lo están haciendo, ¿verdad? ¿Me indican, por favor, cuando hayan terminado? Bueno, supongo que ya acabaron. No me dicen nada. A ver, ¿me pueden decir? Hola, ¿sigo conectada? Sí lo estoy haciendo, profe, ya casi lo termino. Ah, gracias. Una voz. Me da gusto escuchar porque pues no los veo y los oigo. Ok, no olviden colocar, por favor, en que lo que están midiendo es la variable calificación. Entonces, aquí abajo ustedes anoten, esto es una calificación. Ya ubicado entonces el valor mínimo, el 25%, la mediana, el cuartil 3 y el valor máximo. Regreso a este ejercicio, muchachos. Véanlo, por favor, es muy importante que vean la pantalla y que vean esta gráfica. Lo valioso de hacer un diagrama de caja comparado, digamos, el hacer el diagrama de caja de dos o más conjuntos, pues es justamente que permite una comparación de la misma variable aplicada a distintos grupos. Por ejemplo, y eso se va a quedar de tarea, muchachos. En este ejercicio que yo tengo aquí en la pantalla, ustedes pueden decir a qué grupo le fue mejor. ¿Por qué? Al que está arriba. ¿Por qué? El que es arriba de 20, porque el grupo tuvo calificaciones por arriba del 9.5, que fue en este caso fue la media o fue el segundo cuartil. Pues estoy mal. No lo sé. ¿Los demás qué opinan? Quiero certezas. Bueno, quiero imaginar que porque en el segundo, en el de arriba, el número de estudiantes que obtuvo menos calificaciones
fue menor. Y en caso del segundo, del de abajo, el grupo le fue más mal. O sea, el número de estudiantes que tuvo menor calificación fue, ¿qué? Perdón. En el grupo, en el de arriba. En el de arriba, así es. Y en el Pero segundo, otra vez, repítelo. A ver, otra vez, ¿cómo que? Tú dices que ¿a qué grupo le fue mejor? ¿Al de arriba o al de abajo? al de arriba. Al de arriba, ¿por qué? Porque el número de estudiantes que tuvo calificaciones más bajas, perdón, menos bajas, fue el de arriba. Bueno, perdón, el número de estudiantes que tuvo mejores calificaciones por arriba de la media fue el grupo B, creo que sí le había puesto el grupo B. Mejor dime el de arriba y el de abajo, porque como no tenemos aquí ubicados. Ok. Dime. ¿O qué opinas ahora? ¿Cuál es? No lo sé, no estoy asegurando nada. No, pues yo me quedo con eso, le fue mejor a él, o sea, al de arriba. Ajá, sí, porque el grupo tuvo mejores calificaciones por arriba de la media que el de abajo. Bueno, media aquí no tenemos ubicada, aquí tenemos ubicada media. Bueno, que el segundo cuartil, por así decirlo. No, mejor dicho, que el segundo cuartil. Bueno, ok. A ver, esa se va a quedar de tarea, junto con este ejercicio que vamos a hacer en nosotros. A ver, ¿ya ubicaron su diagramita? ¿Ya? Supongo que ya, ¿verdad? Ya lo tienen dibujadito. Ya, profesora. Ok. Ahora viene otro conjunto. Hagan de cuenta que hicimos lo mismo, que nosotros también tenemos un grupo B y que les aplicamos la misma prueba. Y entonces, este es el grupo A. Aquí estoy repitiendo los datos del grupo A y aquí serían los datos del grupo B. Aquí, entonces el alumno 1 tuvo 45, el alumno 2 tuvo 39, el alumno 3 tuvo 90. Ya. Paso 1, ¿qué tenemos que hacer con los datos? Ordenarlos. Muy bien. Tenemos aquí que el dato menor es de 39 y el dato mayor es de 100 para este grupo. Vamos a ubicar los cuartiles. En este caso también son 40 alumnos. Pudo haber sido un número distinto de alumnos. Lo importante es que lo que estemos midiendo sea la misma variable. ¿Okay? En este caso también lo dejé con 40 alumnos. Y entonces tengo que, el rango, que nos va a ayudar a identificar el dato mínimo y el dato máximo, pero voy a calcular de una vez. El rango en este va a ser, aquí ya lo tengo, 100 menos 39, 61. La variación en este caso también va a ser de 1. Y entonces tengo que el grupo A, estos son sus datos de mínimo, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Del grupo 2 tengo que el valor mínimo pues fue de 39, el valor máximo fue de 100. ¿Y cómo ubico los cuartiles? Con la posición. La posición del cuartil 1 pues va a ser la posición de 10. Esta se obtiene multiplicando K por N entre 4. Entonces es K, que es cuartil 1, por 40 entre 4, pues me va a dar la posición del cuartil 1. Y bueno, esto ya está un poco repetitivo, pero bueno, son 3 datitos muy sencillos. La posición del cuartil 2 va a ser igual a, obviamente ya sabemos que lo que nos va a dar va a ser 20, que es, acuérdense, todo esto está por una fórmula muy fácil, que lo que nos da es la posición, que es K por N entre 4. K es el número del cuartil. Y tenemos que es la posición de Q3, que sería igual a K, que es 3 por 40
entre 4 y nos da la posición de 30. Entonces posición de 10 y aquí tengo que el cuartil 1, pues nada más, aquí no, esto nunca son cuartiles, estos son posiciones. El cuartil es el 67, lo que quiere decir que el 25% de los alumnos del grupo B obtuvo una calificación de 67 o menos. Si ustedes me dicen que el 25% obtuvo una calificación de 67, es un error así, garrafal, porque no es cierto. El O menos es sumamente valioso. Tan valioso que de hecho hay una gráfica que justamente lo que hace es mostrar ese acumulamiento que se llama ojiva. Ok, pero bueno, todavía. Entonces el O menos es súper importante. Bueno, el cuartil 2 lo que quiere decir es que el 50% de los alumnos del grupo B obtuvo una calificación de 79 o menos. Y aquí que el 75% de los alumnos del grupo B tuvo una calificación de 89 o menos. Ok, teniendo entonces aquí ya mis datos para hacer la comparación. Obtengo que valor mínimo es 39, 100 y aquí tengo ubicados el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Y entonces puedo hacer ya mi diagrama de bigotes o de caja. Entonces háganla ustedes también, por favor, en su misma grafiquita. Y es la misma pregunta, ¿a qué grupo le fue mejor? ¿Cuál grupo es mejor? De estos ejercicios de comparación entre grupos los van a ver en estadística inferencial. Son muy valiosas. Pueden ver, para comparar entre dos grupos se usa una medida muy famosa que se llama T-Student. Y si comparan más de dos grupos, pues se usa una que se llama análisis de varianza o ANOVA. Bueno, ya lo verán ustedes en estadística inferencial. Pero aquí con estos datos, ¿ya los graficaron? Ya los grafiqué y según yo le fue mejor al primer grupo porque tiene calificaciones arriba del 70. ¿Pero de qué? Es que no puedes, que tuvo calificaciones arriba de 70. Si a lo mejor, o sea, ¿qué porcentaje tuvo calificaciones arriba de 70? A su 25%. Si tú me dices, le fue mejor al grupo no sé qué, porque el 25% tuvo calificaciones arriba de 70, como que te hace falta, ¿no? Decir, mientras que el otro grupo tuvo, ¿qué? Mientras que el otro grupo tuvo su 25%, sacó 7, bueno, 6-7. A ver. Piénsenle bien. Podemos saber con estos datos, podemos concluir quién es mejor. Vean su gráfica. Vean lo que significa, qué está acumulando. Fíjense que luego en estadística inferencial hay otro análisis. A lo mejor de aquí concluimos, son diferentes. Son diferentes estos dos grupos. Y sí, ¿no? Ya nos damos cuenta que los datos que se obtuvieron son diferentes. En estadística inferencial hay unas medidas que lo que nos indican es qué tan diferentes son. Y si esa diferencia es realmente significativa. Y hay un número tal cual, que lo que les dice es son estadísticamente diferentes o no son estadísticamente diferentes. Si no hay diferencia significativa, pues no importa, aunque te hayan salido diferentes, pues estadísticamente quiere decir que los puedes considerar iguales. O sea, así de valioso es estar comprendiendo todo esto de estadística descriptiva, porque hay fórmulas
que ya se ocupan pues en la estadística inferencial y que lo que te dicen es qué tan diferentes son 2 grupos o 3 grupos o 4 grupos. Ok, bueno, la comparación, y me gustaría que se quedaran ahorita con esa duda de si podemos saber quién es mejor que otro. Y si lo podemos decir, podemos medir qué tan mejor es, un poco lo entrecomillo. ¿Ok? Bueno, eso se los dejo. Se los dejo y analicen su grafiquita. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, esto es hasta ahí con lo de el diagrama de bigotes. Y me parece que con el diagrama de bigotes queda muy, muy claramente comprendido cómo es que justamente los valores de los cuartiles no es un valor que represente a un punto en la gráfica, sino representa un acumulamiento de valores de la variable. ¿Sí? Por eso el O menos es muy, muy, muy valioso. ¿Okay? Profesora, una pregunta. A ver, dime. Bueno, ¿habrá algún video para entender mejor la interpretación de las gráficas de bigote? Ah, sí. No, pues sí, hay muchos. Pues les puedo buscar yo alguno y se los puedo mandar con mucho gusto. Le decía porque luego no todos los videos se asemejan a lo que vemos en estas clases. Ay, no me digas eso, por favor. ¿Cómo que no se asemejan? ¿Por qué? Es que, bueno, en lo personal hay ocasiones en las que los autores manejan diferente tipo de fórmula, y eso suele pasar mucho en lo que es en estadística y probabilidad. Sí. Las interpretaciones. Bueno, eso es en la persona. Y por lo que yo he visto, bueno, por lo que yo vi con profesores de estadística. Sí, pues la verdad es que yo, al contrario a lo que tú piensas, yo veo que en general el método puede ser distinto, pero la interpretación pues es igual para todos. Perdón, sí era el método. Perdón, me refería. Bueno, sí era el método. Sí. Ok. En general acuérdense que para mí no pueden hacerlo ustedes como quieran, pueden hacerlo en Excel, calculadora, a mano, como sea. Lo importante es la interpretación. Justamente el comprender el significado de esa medida. En este caso son medidas de posición. Okay. Sí, yo les puedo buscar algo sobre el diagrama de caja, pero creo que lo más valioso es lo que ya tienen, o sea, ya lo tienen. Más bien creo que ahora lo que queda a ustedes es observar esa gráfica y ustedes mismos como que sacarle provecho, como que así abstraer su mente y decir, ¿puedo saber qué grupo es mejor? ¿Cómo lo puedo saber? O sea, obsérvenlo, porque ya saben qué está representando esa gráfica. Ya saben qué está acumulando, ya saben qué está midiendo. ¿Sí? Bueno, ok. Esa se les queda de tarea y la siguiente semana lo retomamos para ver si eso es mejor. Les digo que un poco eso es tema de estadística inferencial. Pero me gusta tomarlo aquí en los cuartiles porque como que se entiende esa acumulación de porcentajes. Mande. ¿Esto lo subirás en Boca, verdad? Esta sesión sí la estoy grabando. No, el archivo. Pues no pensaba, pero se los puedo subir con mucho gusto. Sí, se los ¿Cómo subo. lo refuerzo? Sí, se los subo, sin problema. Gracias. Ok, bueno, lo que pensaba era que justamente lo que vamos a hacer ahora es lo que pensaba yo subirles, pero está bien, eso subo desde esto también. Miren, me gustaría que también para la siguiente sesión ustedes imprimieran esta hoja, esta. A ver. Y fíjense lo que vamos a hacer. Esta hoja lo que representa es lo que hemos estado viendo sobre el mismo ejercicio del grupo A, en donde nos dice que
las calificaciones de 40 y 44 lo tuvo una persona, de 45 a 49 ninguna persona, de 50 a 54 una persona, ¿sí? Y por ejemplo este de 80 a 84 lo obtuvieron 10 personas, ¿sí? Este es un ¿qué se llama, muchachos? Este es un polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias, ¿sí? ¿Y cómo lo hice, muchachos? Los mismos datos que teníamos aquí, que son los 40 datos, se ordenaron. Era lo que les mostraba hace ratito. Definí un intervalo de 5, pude haber sido de 7, miren, si le cambio aquí 7, me van a quedar 9 intervalos, fíjense, 9, a ver si aquí lo tengo configurado. No, le puse 5, 6, 7, 8. No los quiero revolver, no los quiero revolver. Son 6, ajá, así. Y aquí podemos observar 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, son 7. Entonces aquí viene el de 47 a 51, de 52 a 56, y así debe de ser hasta el 98. Creo que no está así con todo en las fórmulas. Bueno, no importa. No era la finalidad ahorita, es aquí, ¿no? Estoy mostrando que ahorita tiene un tamaño de intervalo de 5. Quiere decir que con un tamaño de intervalo de 5 voy a obtener 12 intervalos. Aquí está. Los agrupé, visualmente es más fácil. Tengo 12, sí, como que 12 separaciones en la parte del eje X. Y aquí lo que estoy midiendo es la frecuencia. Y obtengo este polígono de frecuencias. Bueno, aquí también ya de una vez lo voy a introducir. Ese tema es este. ¿Se acuerdan que cuando les dije que por qué se llama polígono de frecuencia, les dije que porque si cerrábamos en frecuencia 0 y cerrar al inicio y al final, ya se formaba un polígono? En este caso es un polígono de 13 lados, de 12, 13, 14, de 15 lados, donde este es un lado. Entonces, ¿qué hago? Simplemente agrego un intervalo que sea menos de 40 y de más de 99, y a los dos les pongo una frecuencia de 0, y lo que hago al graficarlo es justamente esto, y entonces efectivamente ya se me forma un polígono, es decir, lo cierro ese polígono, ya no me queda solito, ¿no? Así era como lo habíamos estado manejando, como que quedaba volando. Sin embargo, se acostumbra, también no es a fuerzas, pero se acostumbra que los polígonos se cierren al inicio y al final. Y entonces esta gráfica pues ya toma con frecuencia 0 al inicio y con frecuencia 0 al final. Y entonces esto ya es un polígono. Ahora, ¿qué es lo que íbamos a graficar aquí? Este es exactamente el mismo que yo tengo acá en Word. Hice la hoja en horizontal y lo que estoy midiendo acá abajo pues son calificaciones en el eje de las X. Es más, a ver, aquí le voy a agregar para colocar los títulos, y aquí le voy a decir que esta es la calificación y este es aquí sí, ¿no? Calificaciones de un grupo de estudiantes, ¿no? Y entonces aquí estoy ya representando cómo se están acumulando esas frecuencias, y lo que quiero hacer aquí, y eso es lo que vamos a hacer acá en Word, le voy a llevar que tiene, voy a ponerle de una vez aquí que estas son frecuencias. Y me lo llevo
a Word. En Word se me hace más fácil hacer líneas. Esto me gustaría que lo imprimieran, insisto. Lo imprimen. Así y en bonito, en limpio, vamos a ir dibujando o ubicando más bien los valores de la media, mediana, moda, cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, como hoy igualmente ya quedamos nada más con cuartiles, lo vamos a dejar hasta ahí, hasta que ustedes ubiquen los cuartiles. Pero como ya se imaginarán, pues para calcular deciles y percentiles, pues es exactamente igual que los cuartiles, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahorita para ubicar? Ya teníamos calculado la media de este ejercicio. Creo que no la hemos calculado. Yo voy a hacerla, la voy a calcular aquí. Y hay una fórmula en Excel que me calcula la media que es la que estamos ocupando. Y ustedes lo hacen con esta intervalar. La media es de 75.875 e imagínense que entonces ustedes tienen impreso esto y van a ubicar, ¿de cuánto fue? De 75, ¿qué? Casi 76, ¿no? Entonces esto les será más fácil si lo imprimen. Y están de acuerdo que aquí hay de 75 a 76. A ver, antes voy a marcar esta línea porque casi no se ve. Imagínense que ustedes esto lo tienen impreso, por favor. Van a imprimir. Y voy a hacer un poquito más gruesa. A ver, entonces voy a colocar también unas patitas aquí. Y aquí. Aunque parezca un poco trivial, es muy importante que hagan este ejercicio, como que así les queda más claro cómo se ubica, qué es cada medida, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay. Por eso les digo que ustedes lo hagan impreso. Y me lo van a mandar escaneado en foto muy, muy nítida. Así, 76 quedamos, ¿verdad? Entonces van a sacar la línea 75, 76. Entonces están de acuerdo que el 76 es un valor que está por aquí. Y aquí, bueno, yo le voy a colocar que esta es la X testada 76, que sería media. Bueno, si lo quiero hacer en Word es un poco más complicado esto, pero se puede sin problema. Aquí nomás tengo que decirle que es este, pero no lo hagan en Word, ustedes hagan impreso. Acá este es este, y aquí la media es esta. Aquí coloco una X y ya, ¿no? Y entonces aquí van a ir sacando el valor de la media. Bueno, yo no voy a quitar mi contorno, tenerlo sin contorno. Ahí está. Y entonces ya ubico que aquí está la media de ese valor. Voy a ubicar los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Hagamos otro ejemplo. Pensemos en ubicar el cuartil 1.
voy a considerar ahorita el valor de los cuartiles en datos no agrupados, que sería 70. Y entonces voy a copiar esto para llevármelo. Ay, no, se copia una cosa y se quita la otra, pero bueno. A ver, pensemos aquí, aquí está el 70. ¿Sí están de acuerdo? Porque está ubicado el valor del inicial del intervalo, que es 70. Y entonces aquí, sí, quiero que ubiquemos no, qué complicación. No, más fácil volverlo a hacer, ¿verdad? Ya. Bien, aquí entonces Q1, que va a ser igual a 70. Y así. ¿Están de acuerdo? A ver, entonces lo que tenemos que hacer es ubicar media, moda, mediana y los 3 cuartiles en la gráfica de manera impresa. ¿Sí? Nada más, es lo único. ¿Tienen alguna duda? Ah, ¿saben qué también? Ya, bueno, podríamos ubicar ya la desviación estándar. Pero es que esa cuesta un poquito ese trabajo ubicarla, pero no pasa nada porque sí la podemos ubicar. La muestra, a ver. ¿Qué es la desviación estándar? Esta me dio de 12. Ahí está. Ahora, ¿qué es la desviación estándar? Fíjense qué valioso es este valor. Voy a colocar aquí la rayita que separa a los intervalos. Y voy a colocar la otra rayita. Y ya. ¿Ok? A ver, entonces. La desviación estándar, ¿se acuerdan que la definimos como el promedio de las distancias de todos los valores hacia quién? Hacia la media, 76. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué hizo la desviación estándar? En realidad lo que hizo la desviación estándar fue sumar todas esas diferencias que había del valor de del valor 40 al 75, del 46 al 75, del 52, o bueno, al 76, ¿no? Podríamos redondearlo. Del 52 al 76, del 61 al 76. Esas diferencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Si ustedes se dan cuenta, aquí todos estos son valores más chiquitos que la media, pero hacia acá, otra vez, pueden ser, ¿qué diferencias hay? Del 79 al 75 o al 78, del 81 al 76,
del 82 al 76, del 84 al 76. O sea, hay diferencias, ¿sí? La desviación estándar lo que hace es esas diferencias, esas restas, del 40 al 75, ¿cuánto hay? Del 46 al 75, ¿cuánto hay? Es un valor, ¿no? Y esas diferencias que hace, la suma. La suma y las divide entre el total de los datos. Siempre y cuando considerando que esa suma, me voy a ir a la fórmula de la desviación estándar, lo que hace es que esa suma la eleva al cuadrado para contrarrestar esta situación de que se cancelen los números positivos con los negativos. Aquí están, bien. Entonces, esta resta, en una muestra lo que hace es una resta, este es el valor de cada uno, cada X, menos la media. Todo esto lo eleva al cuadrado, lo suma y lo divide entre el total de los datos. Si es una muestra, lo divide entre el total de los datos menos 1. Pero ¿qué hace? Fíjense qué valioso es esto. Lo que hace es esas restas, las eleva al cuadrado, pero este es de la varianza, perdón, porque la desviación estándar lo que hace es sacar la raíz cuadrada para contrarrestar esta elevación al cuadrado. Entonces lo que hace, estas diferencias, las suma, las divide entre el total y después saca una raíz cuadrada de esos datos. Entonces, mentalmente o abstractamente lo que hace es que la desviación estándar representa el promedio de la diferencia de todos los datos hacia la media. ¿Saben qué valiosa es esa definición de la desviación estándar? El promedio, es decir, solamente un valor, en un valor llamado desviación estándar, se muestra el promedio de la diferencia de todos los datos con respecto a la media. Por lo tanto, gráficamente, ¿cómo lo puedo ver aquí en mi conjunto de datos? Tengo ubicado el valor de la media, que es de 76, y la diferencia, hay diferencias positivas y diferencias negativas. Bueno, no diferencias positivas, o sea, digamos que del 76, vean, del 76, ¿cuánto fue mi media? Mi desviación estándar, perdón, 12.3, voy a ahorita redondear y dejo el desviación estándar, le voy a poner ese, va a ser igual a 12, ¿no? Quedamos. Entonces, del 76 menos 12, ¿cuánto es, muchachos? Son 6, son... Sí, 54. 64, perdón. 64. Entonces, ¿hasta dónde me va a llegar? Hasta el 64. O sea, esa resta, fíjense aquí, tendría que ser tantito más para acá. Y entonces, aquí, justo aquí, ¿no? Justo aquí. O sea, la desviación estándar no es un valor de la variable. Bueno, sí es un valor de la variable porque esos son puntos, son las calificaciones, pero son como las distancias de esa media hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea, de aquí a aquí hay 12 puntos. Eso es la desviación estándar. Hay 12 puntos. Y esto tiene mucho valor en la siguiente unidad que vamos a ver. Distribución normal. O sea, lo que quiero aquí que se ubique, y por eso es importante que sean llaves, aquí, por eso lo coloqué con llaves, como que lo que representa son distancias. Del 76 al 64 lo que hay es una distancia de 12. Esa es la desviación estándar. Y lo mismo voy a tener acá. Quiero que la ubiquen también. Del 76, a ver si ahora sí me puedo bajarla. No, bueno,
Ahora sí el Word no se me está dando aquí. O sea, aquí, ya, ¿no? Entonces esto del 76 hacia el 64 hay 12 puntos, que es la desviación estándar, y del 76 hasta qué número llegaría, hasta el 76 más 12 son 88. Entonces tengo que ubicar aquí mi 88 y esta llave justamente debe acabar donde inicio, donde esté representado el 88, que es más o menos por aquí. Pero lo que quiero es que aquí quede como que una línea punteada, porque propiamente la variable que estoy mostrando, así. Una duda, profesora. Ajá, dime, sí, aquí La vez pasada, todavía cuando eran clases presenciales, comentó que en este tipo de diagramas ajá, suelen representar el 60% más o menos aproximadamente, ¿no? En ese rango de la desviación. sí, Y los otros restantes, los dos extremos restantes, pues serían 15%, ¿no? lo que representa es el 32%, exacto. Bueno, no es tan el 34% no es tan exacto. El 68%, en total son 68%, es decir, ya se me fue, espérenme, nos queda 16 de un lado, 34, debe ser 34 y 34, 68, ajá. Va a ser esto mucho más visible en distribución normal, pero efectivamente en una curva normal, lo que se acumula de una desviación estándar, de menos una desviación estándar, que sería de aquí a acá, es el 68%. Es decir, de la media hacia una desviación estándar está acumulado el 34%. Es decir, esto que está aquí, esto del 76 al 88, es en una distribución normal el 34%. Y como una distribución normal se considera una curva simétrica. En este caso esta no es, pues, pero ya que lo preguntó el compañero, es correcto. Si aquí, de aquí a aquí hay 34%, de aquí a acá hay un 16%, ¿no? Para que se acumule el 50% hacia la derecha de la media y el 50% hacia la izquierda de la media. Pero esa es una distribución normal. Me parece ahorita muy, muy, muy valioso que ubiquen esto, muchachos. Estos valores. Y van a ver que esto lo vamos a retomar en la distribución normal. Entonces, miren, aquí ya les coloqué esta punteada, porque propiamente no estoy sacando el valor de aquí. Sin embargo, sí tengo que ubicar que aquí llego hasta el 88, que es del 76 más 12, que es la desviación estándar, que es lo que representa el promedio de las distancias de todos los valores hacia la media. ¿Sí? Entonces, como que ubiquen aquí, este 12 es una distancia, ¿sí? Y debo de llegar hasta el 88. E igualmente acá es una línea punteada. Yo creo que debe ser un poquito más grande esta, ¿no? También está. No sé, por eso ustedes háganlo impreso esto. Y muy exacto, así con lo más cuidadosamente posible, con un lápiz con mucha puntita para que sean las líneas muy finitas. Bueno, más o menos queda así, muchachos. Esto es lo que quiero que representen. Aquí, obviamente, ustedes marquen sus líneas, ¿no? Del 80 al 84, que serían sus intervalos, para que entonces estén ubicando donde queda el 88. Aquí sería un poco antes de que termine este intervalo del 85 al 89. Y sí, efectivamente, como dice el compañero, pues ubicar la
La desviación estándar, lo que nos da hacia la derecha y hacia la izquierda de la media, es que en una distribución normal tenemos 34% de un lado y 34% del otro. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. Entonces, tarea sería imprimir esta, ubicar media, moda, mediana, desviación estándar, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y hacer bien su diagrama de bigotes. Y contestar, tratar de contestar a esa pregunta tan, no sé, un poco, pues, confusa o así como que los quiero meter en aprieto, que es de si yo puedo identificar qué grupo es mejor, considerando esos valores. Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Cómo me lo van a mandar? Les digo que en una foto muy nítida. Y lo suben. Les dejo, bueno, lo que sí es que les pediría que, como me las van a mandar en foto, mándenme un solo archivo. Para que es más fácil que yo en un solo archivo vea las dos gráficas. Toman la foto. La mandan a Word, la insertan en un Word y ahí pueden convertir ese Word en un PDF o en el mismo Word me lo pueden dejar, pero las dos imágenes insertadas en un mismo documento de Word. ¿Sí? No olviden colocarle, si quieren a mano, su nombre ahí en la gráfica, o si quieren en el Word, pues me escriben su nombre. ¿Sí? Es muy valioso esto, muchachos. Así. Me interesa muchísimo que ustedes ubiquen cada una de esas medidas. Les doy entonces este Word, les doy el Excel, por si quieren verlo. Y bueno, les quedaría, muchachos, a ustedes también, porque creo que de este ejercicio no encontraron media, moda y mediana. Se los coloqué apenas. Fue del que encontraron los cuartiles, deciles y percentiles, lo hicieron en datos no agrupados. Ahora lo harán en datos agrupados, que serían el agrupamiento de los datos. Y aquí pueden encontrarlo, la media, moda, mediana, o hacerlo en datos no agrupados. Les van a dar diferentes, sí, les van a dar diferentes. ¿Por qué? Porque aquí en los datos agrupados, acuérdense que se pierde información. Porque finalmente aquí lo que nos está diciendo ya no es cuántos datos tenemos de cada valor, sino en general lo que consideramos es que de 40 a 44 tenemos un dato, pero no sabemos exactamente a qué valor corresponde esa frecuencia. Entonces sí se va a diferir un poco. Pueden hacerlo en datos agrupados o en datos no agrupados. Bueno, podríamos homologarlo. ¿Qué opinan? Les digo que sí, ¿verdad? Aunque la gráfica esté con datos agrupados, ustedes obtengan entonces esas medidas de los datos no agrupados. A ver si me di a entender. A ver, ¿me quieren comentar? A ver si me entendieron. Muchachos. A ver, ¿lo puede repetir, por favor? Van a encontrar las medidas o sea, media, moda, mediana, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, desviación estándar, en los datos no agrupados. Es decir, aquí. ¿Ok? Y los van a representar en este histograma de frecuencias, que sí, finalmente sí ya tiene los datos agrupados, pero ustedes los van a considerar de estos, o sea, son más exactos los datos que se obtienen de los datos no agrupados, ¿están de acuerdo? Y la representación gráfica de esos datos, pues sí, ya la van a tener aquí, pero aquí me van a representar la información obtenida de los datos no agrupados, de los datos originales. Finalmente lo que ustedes obtuvieron, o sea, lo que se investigó, si ustedes tienen las fuentes originales, pues qué mejor que hacer los cálculos de esas medidas de los datos originales. No sé si me di a entender. Así como yo le hice ahorita. O sea, la desviación estándar yo la calculé de los datos no agrupados.
Pude haberla calculado también de los datos agrupados, pero ¿para qué? Si tengo los datos no agrupados. Y de hecho es más fácil. ¿Sí? A lo mejor ustedes no se sabían esta fórmula, pero les va a dar exactamente igual con la fórmula que tenemos acá en el formulario, que es la diferencia entre cada valor con respecto a la media, y luego la elevan al cuadrado, le sacan raíz cuadrada, la dividen entre el total de datos y luego le sacan la raíz cuadrada. A ver, ¿me di a entender o no? Sí, profesora. A ver. Una pregunta. A ver, sí. Los documentos de Word y Excel no les vas a llegar por Seduca o por correo. No, por Seduca. Todos se los mando por Seduca y siempre los subo también a material de apoyo. O sea, aparte de que se los coloco por vínculo en la actividad, esa información también está dada en el material de apoyo. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Les doy entonces este Excel. Les doy este Word. Este de acá. Este Word. Lo imprimen, le anotan su nombre y con una regla y un lápiz muy finito van a ir ubicando esas medidas, incluso si lo quieren hacer con colores también, pero de preferencia que esté así muy finito, su punta, que sí se vea, pero que ya, porque en esa misma después vamos a ubicar los deciles y los percentiles, no unos cuantos percentiles, porque pues percentiles hay 99 y deciles hay 9. Entonces les voy a decir, por ejemplo, que... O es más, ya no se los dejo, al fin ya es muy sencillo. Ya les dejo que me ubiquen el decil 4 y el percentil, no sé, 80. ¿Están de acuerdo que el percentil 80 va a coincidir con el decil 8? ¿Y cómo lo van a encontrar? Con la formulita, ¿no? Acá están las formulitas. Bueno, paso a paso, ya no los revuelvo más, porque de por sí ya, creo que ya, hasta allá donde habíamos dejado, ¿sí? Ubicar cuartiles, deciles, media, moda, mediana y desviación estándar en esta gráfica, ¿sí? Y hacerme su diagrama de caja, comprobando, haciendo la diferencia entre esos dos grupos. Aquí se los voy a dejar, grupo A y grupo B. Y no se les olvide colocar abajito en su misma hojita donde estén trabajando el diagrama de bigotes un análisis, una opinión sobre esa pregunta de cuál es el grupo al que le fue mejor. ¿Ok? Al B. ¿Perdón? ¿Al B? Al grupo B, creo. Bueno, pues tú ponle al grupo B porque no se vale nada más decir al grupo B. ¿Por qué? ¿Por qué piensan eso? ¿Ok? ¿Podría mostrar nuevamente los datos de los grupos? Ajá, pero les voy a dar ya quedamos en que eran estos. Aquí está. 40, 39, 70, 67. Sí, es mejor el B. Bueno, en realidad no lo tenemos como A y B, lo tenemos como 1 y 2. Pero si quieres le ponemos Bueno, A y B. 2. Bueno, les doy todo este Excel, ¿sí? ¿Algún otro comentario? Entonces espero su hojita, sus dos hojas en un solo archivo, impresas, y me mandan fotos. ¿Ok? Sí. ¿Alguien más? Hola.
Hola, hola. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Me despido, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego, Despídanse profesor. de mí, activen sus micrófonos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Adiós, cuídense. Adiós, que les vaya bien. Entonces grabo esto. Y se lo subo también. Adiós. Gracias, Bye. Hasta adiós. luego. Gracias. Adiós. Ya estoy de acuerdo.